La economía de 20 billones de dólares de Estados Unidos está sentada sobre un barril de pólvora. Con la inflación aún por encima del objetivo, la deuda de los consumidores en niveles récord de 8 billones de dólares y las ganancias corporativas advirtiendo sobre desaceleraciones. La pregunta no es si llegará una recesión, sino qué ciudades se derrumbarán primero. Hoy estamos contando las 10 ciudades estadounidenses que podrían enfrentar pérdidas devastadoras de empleos, cierres de negocios y colapso económico cuando llegue la próxima recesión. Algunas dependen de industrias que ya muestran grietas. Otras construyeron sus economías enteras sobre cimientos inestables que no sobrevivirán cuando el gasto se detenga y comiencen los despidos. Número 10. Las Vegas, Nevada. Cuando la gente piensa en ciudades a prueba de recesiones, Las Vegas rara vez está en la lista. Y por una buena razón. Este parque de diversiones en el desierto, construido sobre juegos de azar y máquinas tragamonedas, se convierte en una ciudad fantasma cuando los estadounidenses aprietan el cinturón. El 25% de los empleos en Las Vegas están vinculados a la hospitalidad y el juego, lo que la convierte en una de las ciudades más dependientes del turismo en Estados Unidos. Cuando la recesión de 2008 golpeó, el desempleo en Las Vegas se disparó al 14.2%, casi el doble del promedio nacional. Las tasas de ocupación hotelera cayeron del 91% al 78% en solo 18 meses, lo que provocó despidos masivos en todo el Strip. Esto es lo que hace a Las Vegas tan vulnerable. El gasto discrecional del consumidor se reduce primero durante las recesiones económicas. ¿Ese viaje de fin de semana a Las Vegas? Lo primero que las familias eliminan de sus presupuestos. Las convenciones corporativas y los viajes de negocios, las empresas, los cancelan de inmediato para ahorrar dinero. El resultado es devastador para una ciudad donde tu salario depende de que los turistas tengan dinero para gastar. Pero se pone peor. Muchos de los principales operadores de casinos de Las Vegas están fuertemente endeudados. MGM Resorts tiene más de 12 mil millones de dólares en deuda total, mientras que Caesars Entertainment tiene casi 14 mil millones. Cuando los ingresos caen y los pagos de la deuda permanecen fijos, los despidos se vuelven inevitables. Las señales de advertencia ya están parpadeando. El volumen de visitantes de Las Vegas en 2024 se mantuvo un 8% por debajo de los niveles previos a la pandemia, y el gasto promedio por visitante se ha estancado a pesar de la inflación. Las tarifas de las habitaciones de hotel han aumentado, pero la ocupación sigue siendo baja, lo que sugiere que la demanda está debilitándose. Mientras Las Vegas depende de que la gente tenga dinero para gastar, nuestra próxima ciudad depende de una industria que ya muestra grietas. Número 9. Detroit, Michigan. Las grietas industriales de la ciudad del motor se están ampliando en fracturas peligrosas que podrían romperse por completo cuando llegue la recesión. El 18% de los empleos en el área metropolitana de Detroit siguen vinculados a la fabricación de automóviles, creando un riesgo de concentración que ya está resultando devastador. General Motors anunció 15,000 recortes de empleos en 2024, mientras que Ford eliminó 12,000 posiciones y Stellantis cerró múltiples plantas. Estos no son recortes por recesión, son recortes previos a la recesión que ocurren mientras la economía aún crece. La transición a vehículos eléctricos está aplastando la ventaja tradicional de Detroit. Construir vehículos eléctricos requiere un 60% menos de piezas que los motores de gasolina, lo que significa que miles de empleos de proveedores simplemente desaparecen para siempre. Mientras tanto, Tesla y los fabricantes chinos están ganando cuota de mercado, mientras que Detroit gasta cientos de miles de millones en reestructurar fábricas que pueden nunca ser rentables. Las vulnerabilidades de la cadena de suministro empeoran todo. El modelo de fabricación justo a tiempo de Detroit significa que cualquier interrupción, ya sean chips de Taiwán o litio de China, puede cerrar líneas de ensamblaje enteras. Cuando la recesión golpea y las ventas de automóviles se desploman, estas costosas fábricas reestructuradas se convierten en enormes pérdidas de dinero. Aquí está la brutal matemática. Durante la recesión de 2008, el desempleo en Detroit alcanzó el 28% cuando las ventas de automóviles colapsaron de 17 millones de vehículos a 10 millones anualmente. Los trabajadores que pensaban que tenían empleos sindicales seguros se encontraron compitiendo por puestos de salario mínimo en restaurantes y tiendas minoristas que también estaban recortando personal. La población de la ciudad sigue disminuyendo, cayendo de 1.8 millones en 1950 a solo 630,000 hoy. Cada empleo perdido crea un efecto dominó en los negocios locales, escuelas y servicios. De las luchas de la manufactura a las vulnerabilidades del sector tecnológico en nuestra próxima ciudad. Número 8. San José, California. La burbuja tecnológica de Silicon Valley no solo se está desinflando, está explotando de manera espectacular. Y el epicentro se encuentra aquí, en el corazón del país de la innovación. El 35% de los empleos en San José dependen directamente del sector tecnológico, creando una monocultura peligrosa que ya está mostrando grietas. Google recortó 12,000 posiciones en 2023. Meta eliminó 21,000 empleos en 2 rondas de recortes. Y Apple congeló contrataciones mientras reducía silenciosamente contratistas. Estos no son pequeños ajustes, son reestructuraciones masivas en empresas que definen la economía moderna.
La financiación de capital de riesgo se ha desplomado un 60% desde su pico de 2021 de 347 mil millones de dólares a solo 139 mil millones en 2024. Las startups que sobrevivieron con dinero fácil ahora enfrentan una realidad brutal. Sin financiación no hay crecimiento, y sin crecimiento hay despidos. El ecosistema de San José de pequeñas empresas tecnológicas, consultores y proveedores de servicios depende de este flujo de capital de riesgo. La crisis del mercado inmobiliario comercial amplifica cada problema. Las tasas de vacantes de oficinas en San José alcanzaron el 28% a finales de 2024, y a medida que el trabajo remoto y la reducción de personal redujeron la demanda, cuando empresas como Salesforce y Adobe reducen su espacio físico en un 40%, los efectos dominó devastan todo, desde guardias de seguridad hasta restaurantes locales. Esto es lo que hace que sea aterrador. A diferencia de las caídas tecnológicas anteriores, la inteligencia artificial está eliminando categorías de empleo enteras. Los ingenieros de software, que antes ganaban salarios de $200,000, ahora compiten con herramientas de IA que escriben código más rápido y más barato. Los problemas tecnológicos se extienden más allá de Silicon Valley a ciudades construidas sobre la cultura de startups. Número 7. Austin, Texas. La ciudad que se autodenominó como el próximo Silicon Valley ahora descubre que copiar el modelo de otra persona durante una burbuja rara vez termina bien. El 28% del explosivo crecimiento del empleo en Austin entre 2020 y 2023 provino de reubicaciones y expansiones de empresas tecnológicas. La gigafábrica de Tesla, el traslado de la sede de Oracle, el campus de $1,000 millones de Apple, todos parecían victorias permanentes para una ciudad desesperada por diversificarse más allá del gobierno y la música. Pero ese fundamento se está desmoronando más rápido de lo que nadie esperaba. La escena de capital de riesgo de Austin se ha desplomado junto con el colapso nacional. Las startups locales recaudaron solo $2,300 millones en 2024, frente a los $8,700 millones en el pico de 2021. Cuando la financiación se agota, esos espacios de coworking modernos en East Austin y las torres de oficinas del centro se convierten en monumentos costosos a la sobreconfianza. El trabajo remoto está matando la ventaja migratoria de Austin. ¿Por qué pagar $2,500 por un apartamento de una habitación cuando puedes trabajar desde cualquier lugar? Los trabajadores tecnológicos de California que impulsaron el auge de Austin se están quedando o mudándose a lugares más baratos, dejando a la ciudad con un exceso masivo tanto en bienes raíces residenciales como comerciales. Los números cuentan una historia devastadora. Austin construyó 4.2 millones de pies cuadrados de nuevo espacio de oficinas entre 2021 y 2024, justo cuando la demanda se evaporó. Las tasas de vacantes de oficinas alcanzaron el 24% a finales de 2024, y eso es antes de que comiencen los despidos por recesión. Las grúas de construcción que una vez simbolizaron el crecimiento de Austin ahora representan activos varados y desarrolladores sobreextendidos que enfrentan la bancarrota cuando los proyectos no pueden encontrar inquilinos. Mientras Austin apostó por la tecnología, otras ciudades duplicaron su apuesta por las finanzas. Número 6. Charlotte, Carolina del Norte. Cuando el segundo centro bancario más grande de Estados Unidos comienza a mostrar grietas, sabes que el sistema financiero en sí está bajo un estrés serio. El 22% de la economía de Charlotte depende de los servicios financieros, lo que la hace más vulnerable a la agitación del sector bancario que casi cualquier ciudad importante. La sede de Bank of America ancla este ecosistema, empleando a más de 15,000 personas directamente y apoyando a muchas más a través de contratistas, consultores y proveedores de servicios. Cuando los bancos luchan, Charlotte sangra. El endurecimiento del crédito ya está golpeando los cimientos de la ciudad. Los estándares de préstamos comerciales han alcanzado sus niveles más estrictos desde 2009, con los bancos rechazando un 43% más de solicitudes de préstamos que hace solo 2 años. Los bancos regionales más pequeños de Charlotte, que impulsan el crecimiento empresarial local, están sentados sobre enormes carteras de bienes raíces comerciales, que han perdido un 30% de su valor desde 2021. El precio de las acciones de Bank of America ha tenido un rendimiento inferior al del mercado en un 18% en 2024, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre las pérdidas crediticias y la presión regulatoria. Cuando tu mayor empleador enfrenta vientos en contra, los despidos son inevitables. El banco eliminó más de 3,000 posiciones en 2024, con más recortes planeados si las condiciones económicas empeoran. Aquí está el efecto multiplicador. Cada pérdida de empleo en el sector bancario típicamente elimina 2 posiciones adicionales en el sector de servicios. Restaurantes caros del centro, minoristas de lujo y servicios profesionales dependen de trabajadores financieros con altos ingresos que de repente reducen su gasto cuando la seguridad laboral desaparece. El mercado inmobiliario comercial de Charlotte muestra señales de advertencia peligrosas, con tasas de vacantes de oficinas subiendo al 19%, y a medida que las firmas financieras reducen su espacio físico. Los centros financieros enfrentan un tipo de riesgo, pero las ciudades dependientes de la energía enfrentan otro. Número 5. Houston, Texas. La capital energética del mundo monta una montaña rusa programada para estrellarse cada vez que golpea la recesión.
y la próxima caída podría ser la más pronunciada hasta ahora. El 15% de los empleos en Houston están directamente relacionados con la energía, desde servicios de campos petroleros hasta refinación y petroquímicos. Pero esto es lo que hace a Houston verdaderamente vulnerable. Los precios del petróleo no solo se correlacionan con las recesiones, a menudo las causan. Cuando el crudo cae de más de $90 por barril a menos de 50, como sucedió en 2014 y 2020, la tasa de desempleo de Houston típicamente se duplica en 18 meses. La capacidad de refinación de la ciudad crea una bomba de tiempo oculta. Houston procesa más de 2.5 millones de barriles de crudo diariamente a través de complejos masivos que requieren inversión de capital constante. Cuando los márgenes se estrechan durante las recesiones económicas, los refinadores retrasan el mantenimiento y reducen el personal, creando una cascada de pérdidas de empleo a través del ecosistema de contratistas que emplea a cientos de miles. Las plantas petroquímicas enfrentan su propia crisis a medida que la demanda de plásticos y productos químicos se desploma durante las recesiones. El complejo de Baytown de ExxonMobil, uno de los más grandes del mundo, ya ha reducido la producción 2 veces en 2024. A medida que la demanda global se debilita, Shell y Chevron están posponiendo proyectos de expansión multimillonarios que habrían empleado a miles de trabajadores de la construcción. Aquí está la lección brutal de la historia. Durante la década de 1980, Houston perdió más de 200.000 empleos y los valores de las viviendas cayeron un 40%. El colapso de los precios del petróleo en 2014 eliminó 130.000 empleos energéticos en todo Texas, con Houston soportando la peor parte. Las señales de advertencia actuales están parpadeando en rojo. Empresas de servicios petroleros como Halliburton y Baker Hughes han reducido sus plantillas y el conteo de plataformas sigue cayendo. Los auges y caídas energéticas son predecibles, pero algunas ciudades enfrentan riesgos más nuevos y menos comprendidos. Número 4. Miami, Florida. Esta ciudad construyó su auge sobre el fundamento más volátil imaginable, dinero extranjero y riqueza en criptomonedas que pueden desaparecer de la noche a la mañana cuando los mercados globales entran en pánico. El 40% de las compras de condominios en Miami involucran compradores extranjeros, principalmente de América Latina, Europa y Rusia. No son locales comprando casas para vivir. Son inversores internacionales estacionando dinero en bienes raíces de Miami como un refugio contra la inestabilidad en sus países de origen cuando golpea la recesión. Y estos inversores necesitan liquidez rápidamente. El mercado de lujo de Miami se convierte en una venta de liquidación. La conexión con las criptomonedas hace que todo sea más volátil. Miami se posicionó como la capital cripto de Estados Unidos, atrayendo a multimillonarios de Bitcoin y empresas de blockchain con incentivos fiscales y políticas pro-cripto. Pero la riqueza en criptomonedas se evapora más rápido que los activos tradicionales durante las caídas del mercado. La caída del 70% de Bitcoin en 2022 le dio a Miami un adelanto de lo que está por venir. El gasto de lujo se reduce primero durante las recesiones, y la economía de Miami depende del consumo de ultra alto nivel. Esos penthouses de $1 millón en Brickell y South Beach se vacían cuando los compradores adinerados se retiran a inversiones más seguras. El comercio minorista de lujo, los restaurantes de alta gama y los servicios premium colapsan cuando su clientela desaparece. La crisis de seguros amplifica cada problema. Los costos del seguro contra huracanes se han triplicado desde 2021, agregando miles a los costos mensuales de mantenimiento de propiedades de lujo. Muchos compradores extranjeros ya se están retirando a medida que el seguro hace que la propiedad sea prohibitivamente cara. El sector de la construcción de Miami-Dade emplea a más de 150.000 trabajadores construyendo torres de lujo que pueden no tener compradores cuando se completen. El conteo de grúas permanece cerca de niveles récord, incluso cuando las preventas se desploman. El dinero internacional puede huir rápidamente, pero las ciudades turísticas nacionales tienen sus propios problemas. Número 3. Orlando, Florida. Cuando las familias de todo Estados Unidos comienzan a recortar los presupuestos de vacaciones, el hechizo económico del reino mágico se rompe más rápido que la carroza de Cenicienta a medianoche. El 23% de los empleos en Orlando dependen de la hospitalidad y el turismo, creando una peligrosa concentración en torno a una industria brutalmente cíclica. Disney World por sí solo emplea a más de 77.000 trabajadores, mientras que Universal Studios suma a otros 25.000. Cuando la recesión golpea y las familias cancelan esas costosas vacaciones en parques temáticos, estos empleadores masivos reducen la nómina sin dudarlo. Los números de recesiones pasadas cuentan una historia aterradora. Durante la recesión de 2008, el desempleo en Orlando se disparó al 11.7% cuando el turismo se desplomó un 32%. Las tasas de ocupación hotelera cayeron del 81% al 64%, lo que provocó despidos generalizados en el sector de la hospitalidad. Disney despidió a miles de miembros del elenco y congeló contrataciones por más de 2 años. El negocio de convenciones amplifica la vulnerabilidad de Orlando.
El centro de convenciones del condado de Orange alberga eventos que atraen a millones de visitantes anualmente, pero los presupuestos de viajes corporativos se recortan primero durante el estrés económico. Las empresas cancelan conferencias, ferias comerciales y reuniones de negocios, dejando la enorme infraestructura de convenciones de Orlando vacía y a miles de trabajadores de servicios desempleados. Los recortes en el gasto discrecional golpean particularmente a los parques temáticos porque unas vacaciones en Disney le cuestan a la familia promedio más de $4,000. Cuando los pagos de la hipoteca se vuelven difíciles y la seguridad laboral desaparece, esa semana mágica en Orlando se convierte en un lujo imposible. Las señales de advertencia tempranas ya son visibles. El crecimiento de la asistencia a los parques de Disney se ha estancado en 2024 a pesar de las nuevas atracciones y los precios de los hoteles. El poder de atracción se ha debilitado a medida que la demanda se suaviza. Las ciudades turísticas sufren cuando el gasto cae, pero las ciudades dependientes del gobierno enfrentan crisis presupuestarias. Número 2. Washington, D.C. La capital de la nación parece a prueba de recesiones hasta que te das cuenta de que las crisis fiscales desencadenan los recortes de gastos exactos que impulsan toda la economía de esta ciudad. El 28% de los empleos en el área metropolitana de Washington están directamente vinculados al empleo del gobierno federal, creando una vulnerabilidad que la mayoría de la gente nunca considera. Cuando la recesión golpea y los ingresos fiscales se desploman, la presión política por medidas de austeridad se vuelve abrumadora. El Congreso comienza a recortar presupuestos y de repente el empleador más estable del mundo se convierte en una máquina de despidos masivos. Los contratistas del gobierno enfrentan perspectivas aún peores. Empresas como Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton y General Dynamics emplean a cientos de miles en la región de D.C., pero sus contratos se cancelan primero cuando comienzan los recortes presupuestarios. Durante la secuestración de 2013, los contratistas federales despidieron a más de 40,000 trabajadores en el área metropolitana de D.C., y el gasto en defensa cayó un 8% casi de la noche a la mañana. El gasto en defensa crea una vulnerabilidad particular porque es políticamente más fácil de recortar que el Seguro Social o Medicare. El presupuesto anual del Pentágono de $800,000 millones lo convierte en un objetivo principal para la reducción del déficit. Cuando los legisladores necesitan encontrar ahorros rápidamente, los contratos militares y los empleos civiles de defensa desaparecen rápidamente. Aquí está el efecto multiplicador. Cada pérdida de empleo federal típicamente elimina 2 posiciones adicionales en el sector privado. Restaurantes de alta gama, minoristas de lujo y servicios profesionales dependen de trabajadores gubernamentales bien pagados que de repente enfrentan congelaciones de contrataciones y despidos. Los debates actuales sobre el techo de la deuda y el aumento de los pagos de intereses sobre la deuda nacional señalan que los recortes presupuestarios importantes son inevitables. Cuando la próxima recesión obligue a la responsabilidad fiscal, las ciudades gubernamentales enfrentan riesgos políticos, mientras que nuestra ciudad final combina múltiples vulnerabilidades. Número 1. Phoenix, Arizona. El Valle del Sol representa la tormenta perfecta donde la dependencia de la construcción, la inversión especulativa y la realidad ambiental chocan en lo que podría ser el colapso urbano más devastador de Estados Unidos. El 12% de los empleos en Phoenix dependen directamente de la construcción, la tasa más alta entre las principales áreas metropolitanas. Cuando la recesión golpea y la construcción de viviendas se detiene, estos trabajadores no tienen a dónde ir. Durante el colapso de la vivienda de 2008, el empleo en la construcción en Phoenix se desplomó un 68%, eliminando más de 150,000 empleos y empujando el desempleo por encima del 10%. La migración de California ha impulsado el crecimiento explosivo de Phoenix, con más del 40% de los nuevos residentes provenientes del estado dorado entre 2020 y 2023. Pero ese flujo ya se está revirtiendo a medida que el trabajo remoto reduce los incentivos de reubicación y las temperaturas de verano en Arizona alcanzan nuevos extremos mortales. Sin los trasplantes de California, la economía de Phoenix se contrae rápidamente. La especulación de los inversores creó una burbuja inmobiliaria que supera a la mayoría de los mercados. En su punto máximo, el 32% de las compras de viviendas en Phoenix involucraron a inversores, muchos comprando sin ver, basados puramente en expectativas de apreciación de precios. Estos compradores especulativos ahora están apresurándose a salir, a medida que los rendimientos de alquiler se vuelven negativos y los costos de mantenimiento se disparan. La escasez de agua amenaza la viabilidad a largo plazo de Phoenix. El lago Mead ha caído a mínimos históricos, lo que ha provocado restricciones federales de agua que podrían reducir la asignación de Arizona en un 25%. Ya se están negando permisos de construcción en algunas áreas debido a suministros de agua insuficientes. La sobreconstrucción suburbana es asombrosa. Phoenix aprobó permisos para más de 50,000 nuevas viviendas en 2023, creando un exceso masivo justo cuando la demanda se evapora. Cuando la recesión se combina con la reversión de la migración y las restricciones ambientales, Phoenix enfrenta una catástrofe económica sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.